Pues finaliza uno de los debates electorales más complejos e inéditos. Los asesores de los candidatos se acercarán ahora a conversar con sus líderes. En unos minutos realizarán todos una primera valoración del debate. En cuanto estén hablando cada uno de ellos, conectaremos en directo. Vamos ya a pasar con nuestros tertulianos. No quiero hacerles esa pregunta tan complicada que siempre es para todos, quién ha ganado, quién ha perdido, se la voy a hacer de forma un poquito más elegante. Marisol, te pregunto, ¿quién se lleva los mejores titulares del debate? ¿Quién lo ha protagonizado? ¿O quién te ha sorprendido más incluso? ¿Quién me ha sorprendido más? Yo creo, es que la verdad es que no me ha sorprendido ninguno de los tres, quiero decir, los he visto muy... Me ha sorprendido, digamos, la soltura que tenía Mañueco, que estamos mucho más acostumbrados a verlo como mucho más constreñido en el cara a cara. Pero si, o sea, no me metas en el papel del jurado de Eurovisión, porque si yo fuera votante, o sea, y soy votante, evidentemente, como, si tuviera que decidir a quién voto después de esto, me lo hubiera puesto muy difícil, porque creo que en las cuestiones importantes se ha pasado muy de puntillas, cada uno ha colocado su bloque como ha podido y por medio ha quedado pues un poco de todo, de rabia de uno, sobre todo en este último bloque, que ha sido además bastante aburrido, cuando eran cuestiones capitales. O sea, que haya decaído tanto el debate en cuestiones como la fiscalidad diferenciada y la despoblación, y que además se propongan cosas en plan lineal para la despoblación, para un asunto tan complejo, pues no da idea de lo que se puede esperar de cada uno de los candidatos. No voy a ir por orden, Pedro, te voy a saltar si no te importa, porque para ti tengo preparada una pregunta diferente. Margarita, Eduardo, bueno, ¿cuál es el...? Yo creo que podríamos decir, dependiendo de quién ha podido ganar o no ganar. Quizá a mí también me ha sorprendido quizá más contundencia de Mañueco en sus argumentos. Llevaba muy bien aprendido lo que quería decir en cada uno de los bloques y sí que es verdad que al menos en este caso sí que el telespectador se ha podido quedar con una idea de qué es lo que va a hacer el Partido Popular. Mensajes más directos, más concisos, más para que llegaran directamente al ciudadano. Quien gana en protagonismo de chispa y de titular, por supuesto, el señor Igea. Aunque a lo mejor se le ha podido ir un poquito al final la gracieta, sí, pero es el que sí que ha puesto un poquito más el toque de humor, es el que no diría insulto, pero sí que se ha metido especialmente con Mañueco. Y luego Tudanca, para mí, sigue quedándose desdibujado, porque el único mensaje que ha transmitido es que el Partido Popular lleva muchos años gobernando, pero tampoco sabemos qué alternativa a esos 35 años nos da el Partido Socialista. Yo creo que en ese caso, vuelvo al inicio del debate, no me queda claro qué me ofrece en este momento el Partido Socialista, salvo que necesita un cambio la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Eduardo, están en las redes sociales los seguidores que han estado siguiendo este programa, Castilla y León Televisión, preguntándonos cómo queda el ranking, esas casillas que tenías ahí que anunciabas al principio. No sé si te faltan casillas, si se han quedado cortas. Creo que me faltan cruces, porque hemos estado todos un poco atentos, pero algunas seguro que se nos ha colado, ¿no? Más o menos queda así el ranking, con Mañueco citando, yo creo que además verídicamente 22 veces a Sánchez y al sanchismo, con Tudanca, al que le hemos añadido un tercer término, porque yo había apostado por Vox, ultraderecha, que lo ha citado unas cuantas veces, pero sin lugar a dudas el término que ha ganado es el de 35 años. Del gobierno del PP. Del gobierno, que lo ha llegado a decir 17 veces, y en este caso la traición, honestidad de la que ha venido hablando Igea, que también lo ha utilizado a lo largo de todas sus intervenciones, con 16 veces. Es un poco el fiel reflejo de lo que ha ocurrido. Yo simplemente añadir que creo que tampoco debemos tener tantas expectativas respecto a lo que puede producirnos un debate. Es decir, pensar que gracias a este debate vamos a encontrar las respuestas a problemas enormemente complejos que tiene Castilla y León es situar el listón muy alto, ¿no? Bueno, pero tú decías antes que consideras que los tres han mejorado respecto al debate de hace 2 años y medio. Sí, lo que pasa es que no habíamos vivido la segunda parte. Ah, vale. Entonces ahora cambias de opinión. La segunda parte ha equilibrado un poquito el estado. A mí sí que me ha parecido que tanto Tudanca como Mañueco se mostraban como posibilidad de yo voy a gobernar. Sin embargo, Igea nunca se ha mostrado
como puedo ser quien presida el gobierno Porque de se ha Castilla y visto León. quizá desesperado, ¿no? O al ataque, ¿no? Constantemente contra... Más al ataque y Creo que le ha perdido el rencor. A última hora Claro, le ha y perdido además- demasiado. O sea, ha empezado bien, pero puede haberse acabado en su propia caricatura al final. Sobre todo ese plano con la risa. Ha defendido su acción de gobierno, pero claro, lo que comentábamos antes, que es muy difícil desdibujar esta parte del gobierno es mía y esta parte del gobierno no es mía. Entonces, defiende una postura de un gobierno que es muy difícil quitarle y restársela a tu contrincante, en este caso, que es el Partido Es verdad Popular, que cuando me y no ha hecho una propuesta de si yo soy presidente voy a hacer esto. Es verdad que, bueno, ha puesto un toque de humor, es el único que ha puesto un poco de Sí, toque de humor cuando hablaba de que Casado va a tener muchas garrapatas, ¿no? Por ir a tantas granjas o los ternerillos. No me ha gustado que tire la piedra y esconda la mano. ¿A qué te refieres? En esa cuestión del denuncia que 23 ha de hecho diciembre. de... Sí, eso, no sé, eso luego lo vamos a abordar. esa Hablaremos de los bloques entrevista temáticos oculta y porque ha secreta puesto no me ha una gustado. sospecha encima de la mesa sobre ese Ahí es verdad que- encuentro entre el consejero de Sanidad y una empresa a la que se le había licitado 800 millones. Luego lo veremos. Pedro, que te tenía aquí con ganas de hablar, haznos una radiografía de cómo has visto desde un punto de vista ya no solamente del contenido, sino del lenguaje no verbal, de esa kinesia de la que hablábamos antes a cada uno de los candidatos. He visto dos etapas muy diferenciadas del debate, creo que coincidimos casi todos los tertulianos, ¿no? Una primera en la que se olvidó el mensaje positivo, un mensaje dirigido a proyectos de futuro y demás, y hubo un mensaje totalmente negativo de inocular veneno. Se vio directamente ya que querían entrar en materia, ¿no? Recordando un poco a Maquiavelo, ¿no? Como diciendo, sé un zorro para ver las trampas y ser un león para escapar de los lobos, ¿no? Así se veía la primera parte. La segunda, sin embargo, se equilibró y ya casi se hizo un poco más tediosa, ¿no? Eso sí, Vamos lo que uno por uno, decíamos... si te parece. sí. Empezamos, si quieres, por Alfonso Fernández Mañueco. ¿Cómo lo has visto? Mañueco lo he visto equilibrado, no miraba los apuntes. Estoy de acuerdo efectivamente que estaba como más suelto, como más en su sitio, y el lenguaje gesticular, las manos, ¿no? Siempre intentaba enseñar las palmas en forma de sinceridad y demás, ¿no? Es mucho más cercano, lo que decimos de esa... Más institucional, digamos. Sí, ¿no? y aparte intentar abrir esa ventana de empatía con el espectador, ¿no? Con el futuro votante, hacer una ventana abierta para intentar llegar a ese posible votante, que es lo que intentan hacer, ¿no? Pero, Es verdad que es quizá el candidato Estaba que más propuestas... más estudiada, yo creo, la puesta en escena de Mañueco que de los... sí, le Sí, faltó porque el eslogan. ha habido mucha Le faltó el propuesta eslogan. electoral, ¿no? En todo su argumento, en todo su discurso, ¿no? Sí. Le faltó el eslogan. Me hubiese El gustado... eslogan del Partido Popular. No, un eslogan, una frase. Ah, una frase. Si nos fijamos... El por colofón. ejemplo, exactamente. Le falta el un colofón. eslogan. En algunas recetas le ha faltado. Luis Tudanca. Lo vi muy perdido en el debate, en el sentido de miraba a muchos sitios. Me recordó mucho, además lo comentamos, como la musicalidad de ese mensaje de Podemos, ¿no? También con Pablo Iglesias, sonaba muy parecido. La carencia del sonido de la voz sí que repitió demasiado, ¿no? El cambio, estuvo muy centrado en ese eslogan, en esa frase fuerza que tienen que buscar. Pero luego en el minuto de oro sí que centró la mirada y concretó bastante más. Yo creo que al final lo arregló un poquito, porque sí que se veía un poco más perdido. Y por último, Francisco Igea. Esas risas de las que hemos hablado... Claro, es que la inteligencia emocional es muy importante en un candidato. Esa inteligencia emocional requiere control y ese control también hay que intentar no perderlo. Y en esa risa, una risa tenue bien, pero cuando ya te ríes demasiado... Si te parece, vamos a verla. Creo que la tenemos ese momento en el que... Lo hace en varios momentos del debate, ¿no? Pero vamos a ver uno de ellos. Bueno, yo lo que quiero decir es que el gobierno es del presidente y quien preside el gobierno, quien lo ha presidido estos 3 años, he sido yo. Eso es así. Aunque el gobierno a es él, del presidente. parece que, Yo creí que el gobierno era de Castilla y León. Bueno, Pedro, a esa risa nos referíamos. A esa risa nos referimos, ¿no? Igual que Tudanca utilizó muy bien en algún momento, cuando le enfocaba la cámara, el mensaje gesticular, ¿no? No hace falta interrumpir cuando está hablando un candidato, simplemente con hacer un gesto como levantando los hombros, haciendo como diciendo ¿qué estás diciendo? Pues ya está, ¿no? No hace falta darle mucho más. Eso sí, he visto a Igea que tiene más estudiado al resto, ¿no? Es como conoce más el terreno, conoce más al enemigo, sabía dónde tenía que entrar, dónde tenía que estar, y para estar enfermo, la verdad que me ha sorprendido. Decía que tenía carraspera solamente. Puede ser asintomático. Pocos síntomas, ¿no? Positivo, pero Es verdad al final- que también han
tanto Alfonso Fernández Mañueco como Igea han ido a lo sentimental y a lo emocional en dos momentos muy claros. Cuando Francisco Igea decía que estaba en su casa, no estaba en su casa, estaba en la casa de sus padres, que son los que le han dado los valores de la honestidad, en fin. Y Alfonso Fernández Mañueco también cuando ha dicho que se dirigía a sus hijas, a las que quiere darle, digamos... Cuidado con esto, mejor, ¿no? El error del mensaje. Recordemos a Rajoy, por ejemplo, con lo de la niña. Aquí fueron mucho más suaves y no utilizaron ese concepto de sacar una fotografía o tal o cual, pero ese mensaje erróneo muchas veces puede llevar o anticipar un problema, ¿eh? Pero bueno, no fue tan grave como esa niña de Rajoy. Es que a Igea le ha perseguido durante todo el debate esa falta, esa incomprensión del adelanto electoral. Porque a él le va a dejar un poco más fuera de juego de ser vicepresidente de un gobierno a que ahora mismo esté pensando si tiene grupo parlamentario, que para ello sería un éxito. Entonces le ha venido acompañando. Es muy difícil abstraerse de eso, por mucho que tú quieras controlar tu exposición, al final tu sentimiento aflora. Quizá también en ese caso estaba muy calculado y muy medido el mensaje de Mañueco. Yo creo que han estudiado mucho delante de una cámara esta puesta en escena en el debate. Hay una diferencia precisamente desde el punto de vista emocional. Cuando interviene la primera vez, en el primer bloque de pandemia, cuando interviene Igea, que ahí sí apela también al sentimiento, cuando aluda al papel de los sanitarios y ensalza la labor de Verónica Casado y que bueno que no la... Espera, Marisol, porque te me estás adelantando un poco. Vamos a ir al bloque de pandemia, que era el primero de los que se hablaba hoy en este debate. Vamos a analizar ya a los candidatos en cada uno de los bloques temáticos en los que se ha dividido este debate. Y comenzamos por la pandemia. Está claro que es el principal asunto que nos ha ocupado y preocupado a todos gran parte de esta legislatura y que tenía que ser el primero de los temas que había que abordar. Tanto Igea como Mañueco han recriminado tanto Igea como Luis Tudanca han recriminado a Mañueco por convocar las elecciones en plena sexta ola, y el candidato del PP ha sacado pecho de la gestión de la administración autonómica durante esta pandemia frente a lo realizado por el Gobierno. ¿Dónde ha empleado 1.600 millones de euros que le dio de forma extraordinaria el Gobierno de España y que deberían haber ido a mejorar, a proteger nuestros servicios públicos, la sanidad, la educación, a nuestros mayores? Porque gestionar la pandemia es gestionar la salud y gestionar la economía. Los dos últimos presupuestos de sanidad han sido los presupuestos récord de la historia de la sanidad en Castilla y León. Somos la comunidad autónoma que menos concertamos con la iniciativa privada. Y en estos momentos de pandemia lo que les tengo que decir es que hemos utilizado todos los recursos a nuestra disposición. Convocar unas elecciones en plena pandemia tiene estas cosas. Hoy Castilla y León debería estar ocupada, dedicada todos sus esfuerzos a luchar contra la sexta ola, pero el señor Mañueco nos ha metido en unas elecciones, en una campaña electoral. Estas son las 5ª elecciones que se convocan durante la pandemia. 2 de ellas fueron convocadas durante el estado de alarma. Y algunas de ellas, señor Tudanca, el que se presentó de candidato era el ministro de Sanidad del Gobierno Sánchez. No sé qué tiene que decir a eso. Queremos defender la acción del Gobierno de Ciudadanos, de la Consejería de Sanidad, de Verónica Casado, esa mujer a la que ni siquiera el presidente se atrevió a mirar a la cara para despedirla. Bueno, pues como ven, Igea y el señor Tudanca reprochaban a Alfonso Fernández Mañueco que convocara las elecciones en esta sexta ola. Le recordaba a Alfonso Fernández Mañueco a Pedro Sánchez que el candidato, el que es ministro de Sanidad, hizo lo mismo en Cataluña y bueno, pues Igea sacaba pecho fundamentalmente de la gestión de Verónica Casado durante estos momentos tan duros. Hablabas antes de ese momento, sí, ¿no? Yo lo que quería decir entonces era que lo veía esa utilización, esa fuerza sentimental o ese exceso de empatía por parte de Igea ahí sí estaba muy bien empleado, y sin embargo luego va derivando y acaba en histrión, cuando acaba, que yo creo que hay otro episodio de que se le escapa la risa que es todavía más histriónico también. Al principio sí lo estaba dominando muy bien y claro, ahí sí que... En este bloque sí que es cierto, o sea, la pandemia, para desgracia de todos, ha sido una pandemia muy mal gestionada por parte de todos. O sea, no se puede gestionar una pandemia de 17 maneras diferentes, como ha ocurrido. Y también tiene razón Mañueco cuando dice, bueno, es que usted me plantó una moción de censura cuando estábamos en la segunda ola y el que era
máximo responsable del Ministerio de Sanidad, cuando se suponía que todavía no se había repartido para evitar males mayores desde el punto de vista político, se reparte el juego entre las comunidades autónomas, el ministro de Sanidad sale de candidato cuando había dicho que no 24 horas antes. Yo en este apartado de la pandemia es que creo que no deberían tirarse los trastos a la cabeza los unos y los otros. Es que esto ha sido un momento que vamos a recordar durante muchos años y que tanto unos como otros deberían, lo que decía antes, no recriminárselo. Pero sí que es verdad que en este caso el Gobierno de la Nación ha dejado a su suerte a las comunidades autónomas, que no han tenido más remedio que hacer 17 planes diferentes. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Aquí es muy difícil separar si era una labor de Gobierno solo de la Consejería de Sanidad o también era aportado por parte de un Gobierno de Mañueco. Es que ahí yo veo que es complicado diferenciar. Complicado, imposible. O sea, si tú estás en un Gobierno, se supone que todo tiene... Entonces, pero esto pasa exactamente lo mismo que con los datos del paro. Claro. Es decir, cuando el paro sube en Castilla y León, la culpa es del Gobierno, de Pedro Sánchez, y cuando el paro baja es por las políticas activas de empleo que se desarrollan en esta comunidad. Prácticamente lo mismo ha pasado con la pandemia. Creo que en este bloque es donde más ha destacado Francisco Igea. Pero porque es más cómodo se podía sentir. Más también, cómodo ¿no? porque ha estado gestionando en primera persona junto a la consejera de Sanidad y ha sido la cara visible de los consejos de gobierno y de las permanentes ruedas de prensa, para bien en unos casos y para mal en otros, ¿no? Pero es verdad que ahí se ha producido un episodio, y un poco en la línea también de lo que decía, un episodio que a mí me parece muy triste, cuando se tiran los trastos a la cabeza y quiere uno patrimonializar el éxito de una gestión frente al otro, perteneciendo como han pertenecido al mismo Gobierno, ¿no? Y de un momento muy concreto, que era la compra de material sanitario, ¿no? Efectivamente. Y en un momento de gran desesperación, de enorme dolor y de enorme mortandad. Yo creo que eso no ha debido de gustar a nadie. Y creo que además en esa línea, y un poco lo que hemos visto a lo largo de todo el debate y lo que demuestra un poco también este juego, ¿no? Cada vez más las campañas son en contra del adversario. Cada vez los mensajes se construyen para que no votes al adversario, y por lo tanto me tienes que votar a mí si no quieres eso que tengo enfrente. A mí eso me parece peligroso, cuando menos un camino peligroso. Yo creo que ¿Qué idea se queda, Es muy Pedro? español lo de votar en contra de, ¿eh? Sí, pero yo... No, como politólogo. A ver, eso es lo que comentábamos al principio, que la confrontación al final es una forma de hacer que la gente vaya a votar. Pero las crisis son verdaderas pruebas para el liderazgo. Yo creo que todos hemos echado de menos, ya no solamente a lo mejor en España, sino en más países, ese liderazgo que es necesario en esas situaciones de crisis. Y en España creo que no ha habido un liderazgo, claro, es una opinión personal, clara en esa situación de crisis. Ha estado todo como muy disperso, tal cual comentabas y demás. Eso, 17 soluciones, 17 ideas, pero no hay un claro liderazgo, y eso es... Y en este caso, en este punto, mira que la mayor parte del debate ha sido un Igea contra Mañueco, salvo aquí, que lo comentaba al principio. Tudanca le ha reprochado a Mañueco el gasto de esos 1.600 millones y ha saltado enseguida Igea a defender la labor, porque era parte de su labor también el Ejecutivo. Entonces, es la única vez en la que he visto Bueno, es que había un Igea lo ha dicho triángulo. claramente. Que había un él va a defender triángulo. siempre la acción de gobierno, o sea, no ha dudado en eso. Sí, pero creo que Pero no Francisco Igea, frente a Tudanca. porque va relacionado con esto. Creo que Francisco Igea sí ha cometido un error en ese sentido, cuando ha interpelado a Mañueco para que no patrimonializara como presidente esa gestión, y en cambio él ha estado patrimonializando de manera permanente la gestión de las consejerías de empleo y de sanidad. Ahí sí que se ha producido Incluso una parte de educación. una cierta incoherencia. Venga, pues la educación. Vamos a pasar de bloque. Menos tenso ha sido, desde luego, el bloque sobre educación. Todos han coincidido en lo bien que han funcionado los colegios en pandemia. Mañueco y Igea han valorado la calidad del sistema educativo, mientras que Tudanca ha insistido en que se apoya más a la concertada que a la pública. Vamos, antes de hablar de este asunto, porque tenemos ya conexión en directo con Alfonso Fernández Mañueco, esa valoración posterior al debate. Vamos a escucharle. Cuando me digan, empiezo. Y si puede ser que alguien me diga... Muy bien.
Muy buenas tardes, noches ya. Muchas gracias a todos. He tenido la oportunidad de expresar mi proyecto de futuro para Castilla y León. He hablado de tener una educación de calidad. Castilla y León somos la comunidad autónoma que mejor gestiona los servicios públicos en su conjunto, no solo la educación, la sanidad, los servicios sociales, atención mayores y pandemia. Hemos tenido también la oportunidad de explicar nuestra política fiscal. Frente a los hachazos fiscales del Partido Socialista, mi política fiscal de bajada de impuestos. También he hablado de las medidas de regeneración democrática. Vamos a seguir apostando en el futuro por estas medidas. Y, por supuesto, algo que me parece especialmente relevante, he tenido la oportunidad de explicar la labor que ha hecho el Gobierno de Castilla y León en la lucha contra la pandemia, por proteger la salud y el sistema sanitario público y también por guardar el equilibrio adecuado con la economía. Saber adaptarnos a las circunstancias, ahora que ya hay vacunación, que está vacunado más del 95% de las personas de nuestra comunidad autónoma. Y por conclusión, también hablar de la generación de oportunidades en la lucha contra la despoblación, que es uno de los grandes problemas que tiene Castilla y León, pero no solo Castilla y León, España, Europa, y es un desarrollo, o es una problemática que tienen las sociedades desarrolladas, como es Europa, España y también Castilla y León. A partir de aquí, si quieren realizar alguna pregunta, estoy a su disposición. Muchas gracias, mi amable. Perdón. Sí ha echado de menos poder explicarse mejor en algunos temas, porque hemos visto que estaba bastante preocupado por los segundos que se le iban restando. ¿Qué es lo que le ha quedado por decir? No, bueno, no es al final el moderador pues ha entendido la situación y he tenido la oportunidad de explicar la cuestión que estábamos hablando de la descentralización. No, simplemente que bueno, ha sido una situación distinta, es un debate peculiar por cuanto uno de los candidatos pues estaba confinado en un domicilio particular y ha tenido que hacer desde ese domicilio particular y hemos tenido que hablar a través de una televisión, un plasma, en fin, eso era algo complicado y yo también entendía al moderador, pero vamos, no hay mayor problema sobre esa situación. Sí, un segundo, por favor, Juan. Un segundo. Ya sabe, estamos en directo en Onda Cero, ya sabe que estamos los periodistas siempre pensando en el futuro. ¿Cómo va a afrontar el siguiente debate? Es decir, viendo ¿qué es en lo que tiene o piensa que tiene que seguir incidiendo? Pues en primer lugar con serenidad, en segundo lugar con tranquilidad y en tercer lugar explicando el proyecto de futuro en los bloques que corresponde al siguiente debate. Me parece especialmente relevante. Yo no voy a entrar en el juego ni de los insultos ni de las descalificaciones y lo que voy a hacer es explicar, lo llevo haciendo desde hace mes y medio, nuestras propuestas programáticas y también como lógicamente presidente de Castilla y León voy a alzar la voz cuando alguien o algo ataque a los intereses de Castilla y León. Eso lo voy a hacer siempre y en todo momento. ¿Qué le parece que Francisco Igea se haya arrogado a Ciudadanos los principales aciertos del Gobierno? Bueno, mire, yo al señor Igea ya saben que le respeto. El Gobierno de Castilla y León, todo el mundo sabe lo que es, lo que ha sido y yo, desde luego, como presidente de ese Gobierno a lo largo de estos 3 años, me siento especialmente satisfecho y contento por el trabajo que se ha realizado a lo largo y ancho de todos estos meses, de estos casi 3 años. Por tanto, no tengo nada más que decir y, bueno, él ha dicho eso y muchas más cosas que, como digo, prefiero no valorar. Muchas gracias, muy amables. Pues esa era la intervención de Alfonso Fernández Mañueco. Normalmente no es habitual que se concedan preguntas de los periodistas en este tipo de declaraciones. Parece que todos los candidatos hoy sí lo van a hacer. Hacía el candidato del PP una recopilación, un resumen de todas sus propuestas, de todo lo que ha dicho en este debate. No sé si tenéis algo que decir sobre esta última intervención, Margarita.
No, me ha parecido que lleva bien aprendidos sus mensajes y que ha vuelto a reiterarlos, que no se va a salir de ese guión. Sí, decíamos antes, os decía sobre todo Marisol, que se le ha visto más seguro que otras veces, ¿no? Más, incluso algunos dicen por aquí, por Twitter, más presidenciable. Yo sí le he visto más seguro también a Mañueco y sobre todo le he visto no cometer errores, porque es verdad que Francisco Igea hoy yo creo que pretendía sacar de su guión habitual a Mañueco, pretendía sacarle de sus casillas y creo que Mañueco ha resistido bien el envite. No olvidemos que también para alguien que ha sido presidente de la comunidad, para alguien que representa un partido que lleva, como bien ha recordado Luis Tudanca, 35 años gobernando, es difícil hacer nuevas propuestas. Porque evidentemente el reproche permanente del resto es, bueno, ¿y qué han hecho ustedes a lo largo de 35 Es que años, ¿no? tenemos a dos políticos profesionales y un profesional que se ha pasado a político. Entonces, claro, esa estabilidad, ese equilibrio que puede tener Mañueco lo da esa experiencia, ¿no? Sí que a lo mejor, no voy a entrar en lo del tema de educación, prefiero esperar. No, bueno, sí, si quieres le damos paso ya. Pedro, tú mandas. ¿Quieres que pasemos a educación? Pues vamos a educación. Nada, es que hay un detalle que luego al final se me olvida. Sí. Y es que creo que los candidatos no aprovechan el momentum que le llaman. Que tenemos ya a Francisco Igea desde ya la tercera, casa, ya la tercera. Siempre te toca a ti, Pedro. Pedro. Vamos a escucharle, ya está hablando. He estado hoy en esta casa haciendo este debate posible, a Nacho, a José Luis, un trabajazo espectacular, que han conseguido que casi pareciera un debate en vivo. Es una experiencia nueva, pero bueno, hemos aprendido mucho en esta pandemia de lo telemático. Por lo demás, bueno, yo creo que hemos tenido ocasión de hacer nuestro trabajo. Mi trabajo durante estos 2 años y medio ha sido ejercer de portavoz del Gobierno, y eso es lo que he hecho, ejercer de portavoz de un gobierno que se ha enfrentado a una pandemia muy difícil, a retos muy importantes, y he querido que este debate, este primer debate, fuera esencialmente un debate para defender la tarea de lo hecho, de la Consejería de Sanidad, de Verónica Casado, de la Consejería de Empleo, de Carlota Amigo. Desgraciadamente no hemos tenido ocasión de hablar de cultura porque a alguien se le ha olvidado meter la cultura en este debate y en el siguiente, una parte tan importante de la política también en nuestro mundo rural. Eso y la regeneración y la transparencia han sido nuestras tareas y yo creo que ha quedado bien claro bueno, pues cuáles son las alternativas. Las alternativas es que por primera vez hay un gobierno que tiene resultados, que pone los números encima de la mesa, que afronta los problemas crónicos de nuestra comunidad y que los afronta con decisión, con valentía, con verdad y con honestidad. Y que desgraciadamente estamos hoy aquí, delante de todos los ciudadanos, porque había un tránsfuga efectivamente en el gobierno, pero el tránsfuga era el presidente. Y eso es lo que ha marcado esta convocatoria de elecciones, que no tiene sentido. Un gobierno estable, con una mayoría estable, que funcionaba bien, que estaba haciendo buenas políticas y que se ha puesto al servicio de los intereses de otro señor, el señor Casado, ha puesto toda la comunidad, la ha dejado sin presupuestos, la ha dejado sin esa oportunidad de utilizar los fondos europeos en su momento, en un momento malísimo, tan malo como que hemos tenido que hacer el debate en estas condiciones. Nadie lo comprende, pero lo que sí que saben los ciudadanos de esta comunidad, y yo creo que después de este debate lo saben mejor que antes, es que solo hay una posibilidad de que haya un gobierno sensato, transformador, que continúe transformando nuestra comunidad con más libertad, con una fiscalidad más inteligente, más transparente, más honesto, y eso depende de que nosotros estemos en el gobierno. Y yo creo que eso es lo que ha quedado claro hoy, y estoy satisfecho porque a pesar, bueno, pues de las circunstancias que eran complicadas y eran difíciles, pues yo creo que hemos resuelto el debate bastante bien y creo que a estas horas todos los ciudadanos han sabido apreciar, bueno, pues quién ha llevado la acción de gobierno, quién de verdad cumple sus promesas y quién prefiere prometer y no aprobar los presupuestos. Eso es lo que tenemos ahora. Las promesas que podían haber sido realidad si se hubieran aprobado esos presupuestos. Igea, abrimos turno de preguntas. Me gustaría saber si puede ser un poquito más explícito sobre lo que le ha reprochado a Mañueco en el tema de la regeneración y ha hablado de una reunión en un despacho del consejero de Sanidad. No sé si nos puede dar algún dato. Bueno, lo que sabemos es que el día 23 de diciembre uno de los que pueden presentarse a la licitación del mayor contrato de la Consejería de Sanidad, que son esos 800 millones que se van a dedicar al transporte sanitario en nuestra comunidad, ese proyecto
tan importante para la sanidad rural, parece ser que se reunió el día 23, tiene que desmentirlo si no ha sido así, pero tenemos testimonios que así lo indican, se reunió en el despacho del consejero. Yo no digo que se haya hecho nada lícito o ilícito, lo que sí que digo es que esas reuniones normativamente, el código ético que nosotros aprobamos, obligan a que estén en la agenda del consejero, y no está en la agenda del consejero. Pueden comprobarlo ustedes. ¡Pum! Igual a esta hora está, pero no estaba antes de empezar el debate. Pueden comprobarlo en las agendas de los consejeros. Y eso es lo que queremos que se aclare, porque para nosotros es importante que lo que nosotros hemos introducido funcione, que se quede. Y para eso es evidente que vamos a tener que seguir, porque si no seguimos, en cuanto les dejamos solos, pues vuelven a donde solían. Eso es lo que desgraciadamente ha ocurrido. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Quiero, antes de avanzar con el tema de educación, que veamos unas imágenes de cómo se ha organizado también esa puesta en escena de Francisco Igea en su casa. Bueno, ahí vemos como en el salón de su casa, de la casa de sus padres, hay una cámara, un atril, cronómetros, 2 monitores con imagen de referencia del programa, un técnico en conexión con el control y un operador de cámara que vemos ahí con el EPI. Es el equipo de protección individual que era tan habitual hace 2 años y afortunadamente llevamos tiempo sin poder verlo, sin verlo en los hospitales. También se ve en el salón la puerta abierta para poder ventilar. Bueno, desde luego es una imagen bastante curiosa, ¿no? Ver sobre todo un EPIC, que era algo, bueno, inesperado ya, ¿no? Y muy poco usual en estos momentos. Pero bueno, había que hacer así las cosas, ¿no? Seguridad absoluta, porque bueno, él es positivo de COVID, fue detectado el pasado viernes y había un cierto riesgo, ¿no? La verdad que el debate ha sido peculiar, no hay que negarlo. Y esas imágenes además lo ponen más de manifiesto aún. Pero sí que es verdad que le ha reprochado Igea a Mañueco que él se tuviera que hacer el debate aquí por no cambiar la fecha, pero yo no sé si tampoco es culpa exclusivamente del Partido Popular o ha sido la Junta la que ha decidido hacerlo así. Vamos a hablar de educación, Pedro, que te había dejado hoy con la palabra en la boca. Decíamos, bueno, sobre todo en educación lo que hemos visto es bueno, que ese debate fundamentalmente entre la escuela privada o concertada y pública, no sé si ese debate en Castilla y León rechina todavía mucho o es algo, en fin, que a lo mejor había que trasladarlo más a otras comunidades, por ejemplo, como la Comunidad de Madrid. Tudanca ha sido muy crítico en ese asunto. El tema de educación, además, creo que es una materia que importa muchísimo a la gente. Entonces, hay que tocar y hay que ir directamente con mensajes claros. Por eso hablaba antes del momentum, que es lo que tiene que buscar un político. Cuando, por ejemplo, el líder del PP, Mañueco, dijo que iba a convocar las plazas para educación, qué mejor forma de buscar ese momento que decir: este día o este mes vamos a sacar tantas plazas. Eso atraería la atención de muchísimos docentes que están pendientes de ello y verían esa preocupación que tiene, por ejemplo, el candidato hacia esto. Como hablo de Mañueco, hablo también de los demás que pierden esos puntos importantes. Es necesario buscar eso, creo, en los debates. En lo que han coincidido tanto Igea como Mañueco es en destacar la calidad del sistema educativo de Castilla y León y otras cosas. Vamos a verlas. Los datos son tozudos. 1.200 millones de euros de recorte y 1.000 docentes menos en la educación de Castilla y León. Por eso necesitamos un cambio también en esto. Hemos llegado a un acuerdo para la convocatoria de docentes. Ya el año pasado fue la mayor, 1.400, pero la de este año va a ser también la mayor, más de 1.400 plazas para maestros y profesores. Falta educación de 0 a 3 gratuita para quitar esa brecha de desigualdad que marca el nacimiento. También tenemos que avanzar en nuestra FP dual porque hay una desconexión entre nuestra formación y lo que necesitan nuestras empresas. Y yo sí me comprometo a garantizar la gratuidad de los libros de texto y todo el material escolar, también el digital, los soportes digitales, a implantar la gratuidad de la educación 0 a 3 años. No al estilo Sánchez, que lo promete y nunca hace nada, sino al estilo de Castilla y León, gente seria, y mi gobierno lo va a cumplir en este mes de septiembre. Ya va a ser una realidad para los chicos de 2 a 3 años. Yo estoy muy de acuerdo en que tenemos un buen sistema educativo, pero, señor Mañueco, es que ese sistema educativo no está consiguiendo colocar a nuestros jóvenes en la comunidad. Bueno, también decía Francisco Igea,
Bueno, la EVA única, por supuesto, esa defensa de la EVA única que también ha hecho Alfonso Fernández Mañueco al concluir esa intervención. Y aunque no hemos hablado de pactos, porque ese bloque se abordará en el siguiente debate, el que produce esta cadena, Castilla y León Televisión, sí que ha habido un mensaje de IGEA a un dardo, Alfonso más Fernández, bien. un dardo, cuando le ha dicho, va a ser el próximo consejero de Educación, el candidato autonómico de Vox, el señor García No ha Gallardo. nombrado a Vox, ¿eh? Ha dado el nombre del candidato. No ha dicho Vox. Pero que en este apartado es que los datos, como decía Tudanca, pero en otro sentido voy a decir yo, son tozudos. Margarita, te tengo que interrumpir. Antes ha sido Pedro, Bueno, vamos 2-1, porque ahora es Luis Tudanca el que va a intervenir. Vamos a escuchar. Pues felicitar, agradecer, reconocer a todos los profesionales de la Radio Televisión Española, de la televisión pública y también a todos los trabajadores de las Cortes de Castilla y León por el magnífico trabajo, el esfuerzo que han hecho en la organización de este debate. Creo que ha sido un debate histórico. Es el primer debate que se produce en unas elecciones únicas para elegir el Gobierno de Castilla y León. Es el primer debate que se produce con uno de los candidatos también compareciendo, debatiendo desde su casa, fruto de la situación de pandemia en la que vivimos. Pero en todo caso, yo me he encontrado muy cómodo, muy contento, porque hemos podido hablar de Castilla y León. Yo he querido hablar de Castilla y León. Siempre quiero hablar de Castilla y León, de su presente y de su futuro, porque esta tierra ha sido demasiado tiempo olvidada y me parece, insisto, que esta ha sido una magnífica oportunidad de hablar de lo que aquí sucede y sobre todo de cómo vamos a mejorar la vida de la gente de esta tierra de cara al futuro. Un debate es uno de los elementos esenciales de cualquier democracia. Así que muy satisfecho, muy contento de que hayamos podido hablar de Castilla y León. Y por otro lado, en fin, veo a quienes han renunciado a gobernar esta tierra, veo al señor Mañueco dedicado, como siempre, a hacerle oposición al Gobierno de España y no a gobernar esta tierra con todo lo que lo necesita. Un gobierno estable, un gobierno que haga frente a los retos que tenemos por delante. Así que con ganas de seguir la campaña y con ganas de seguir hablando de Castilla y León. A su disposición, por supuesto. Gracias, buenas noches. En sus comparecencias, el señor Francisco Igea parecía más incisivo, más miembro de la oposición, pese a haber estado en el Gobierno como vicepresidente, que usted. ¿Cree que ha incidido demasiado en el tono de Francisco Igea y usted ha sido un poco suave al tratar a Mañueco? Bueno, es que yo no quiero ser oposición, yo quiero ser gobierno. Yo quiero presidir la Junta de Castilla y León, yo quiero ejercer las competencias que tenemos, yo quiero proponer a los castellanos y a los leoneses soluciones. Por eso les pido la confianza con toda la humildad, pero con toda la ambición por esta tierra. A eso no solo este debate, sino que a eso me he dedicado y me voy a dedicar durante la campaña electoral. Yo no pido el voto para hacer oposición, yo pido el voto a la gente, pido su confianza para acabar con 35 años que le han hecho mucho daño a esta tierra, de gobiernos del Partido Popular, y para tener un nuevo gobierno, para tener un cambio que le devuelva la esperanza a la gente. ¿Alguna cosa más? Pues muchísimas gracias, buenas noches y enhorabuena de verdad a todos. Pues le preguntaba el compañero, el corresponsal del País, a Luis Tudanca, si IGEA le había eclipsado de alguna forma ese papel de oposición, que es un poco lo que decía antes Margarita, que te veías desdibujado, ¿no? A Luis claro, Tudanca es que al final ha sido casi un cara a cara entre IGEA y Mañueco, y Tudanca se ha quedado un poco desdibujado. Yo le diría, no solo al señor Tudanca, sino casi propondría que lo que he notado yo en falta es que ilusionen al electorado. Ahora mismo hay un 30% casi de personas indecisas que yo creo que después de este debate no se van a decidir del todo. Falta un poquito de ilusión, de arranque, de empuje. Decía Luis Tudanca que él ha venido a hablar de Castilla y León, de los temas de Castilla y León. Es verdad que estamos hablando de unas elecciones con unos tintes y un foco nacional como nunca se había visto hasta ahora. ¿Consideráis que se ha hablado bastante de Castilla y León? Más que en los mítines y que en los actos que hemos ido viendo estos días, ¿no? Donde, bueno, al final es verdad que Pablo Casado y Pedro Sánchez estaban siempre ahí en la picota. Sí, Eduardo. Sí, yo creo que se ha hablado de los grandes problemas, pero claro, no se puede entrar en profundidad en ninguno de ellos, en un formato de estas características menos, y eso que esta vez estamos hablando de 3 personas debatiendo y no 4 como la última vez, y desde luego no 7 como se ha visto en algún debate de elecciones generales.
A mí me parece que ha habido momentos mejores que otros. Y hablando de Luis Tudanca, por ejemplo, a mí me ha gustado que ejemplifique o que trate de ejemplificar los problemas con casos reales, como el del Instituto y el Centro de Salud de Villaquilambre, en León, ¿no? Me parece que ese tipo de mensajes sí llegan mucho más al electorado que los recetarios a los que estamos acostumbrados ya, que se pueden decir igual aquí. Estaba escuchando los Minutos de Oro, tratando de revisar las notas de los Minutos de Oro, y si quitas la palabra Castilla y León de los Minutos de Oro, se puede pronunciar el mismo discurso aquí, en Murcia y en Cuenca. Por eso yo pediría que bajaran más al terreno, si puede ser, a la realidad de los ciudadanos, que quedarse simplemente en la espuma y en los mensajes de siempre, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pausa para publicidad, que llevamos mucho rato aquí en esta mesa, necesitamos también un poco salir a hacer otras cosas. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta seguimos hablando del resto de bloques. Nos queda todavía por hablar de la regeneración, de la fiscalidad y la despoblación. Hasta ahora mismo. Cajas Rurales de Castilla y León, el alma de nuestra tierra. Cuando el fisioterapeuta prescribe ejercicio terapéutico, los pacientes mejoran su calidad de vida. No te juegues tu salud. Si necesitas ejercicio terapéutico, busca a tu fisioterapeuta colegiado. Sabemos lo que necesitas. Somos lo que necesitas. Ejercicio terapéutico. Pues las 12:35 de la noche, seguimos en directo en este post-debate, del debate electoral, y vamos a volver a las Cortes Regionales. Allí sigue nuestra compañera Ruth García Ribote. ¿Qué tal, Ruth? Cuéntanos, ya se han ido todos los candidatos y sus equipos. ¿Cómo ha sido ese final de batalla? Bueno, pues hace unos minutos estaban hablando distendidamente, nos decían que probablemente se quedaran a cenar con sus respectivos equipos, en sus grupos políticos. Lo han hecho justo después de la rueda de prensa que han dado a los medios de comunicación los tres candidatos, Francisco Igea de forma telemática también, y por cierto, los tres candidatos han admitido preguntas. Pues muchas gracias, Ruth. Y si hay un momento clave en estos debates, además de la confrontación entre los políticos, es el minuto de oro, es decir, ese momento en el que se dirigen a la Cámara para vender su mensaje más potente y tratar así de convencer a los ciudadanos para votarles. Vamos a repasar estos momentos. Empezamos por Luis Tudanca del Partido Socialista y luego lo comentamos con nuestro politólogo. Quiero dirigirme a la mayoría de los castellanos y leoneses que quieren cambiar las cosas en esta tierra, a quienes están cansados de oír hablar de despoblación y de corrupción, a quienes quieren un gobierno decente y no soportan ver a los jóvenes marcharse de esta tierra, a quienes quieren que esta tierra apueste por la sanidad pública, por la educación pública y no soportan la corrupción política, a quienes quieren salarios dignos, pensiones dignas para sus jóvenes y para sus mayores, a quienes quieren apostar por la igualdad entre mujeres y hombres, entre el medio rural y el urbano, también entre cada una de las 9 provincias de Castilla y León. Ha llegado la hora del cambio. Somos mayoría, no lo dudéis, y necesitamos una mayoría aún mayor que provoque el cambio y que le devuelva la esperanza a Castilla y León. Para eso les pido el voto para el Partido Socialista. Muy buenas noches. Bueno, ahora que veo el cronómetro, creo que ninguno de los tres ha agotado el tiempo del minuto de oro. ¿Tenían prisa? Tenían prisa. Pedro, cuéntanos o valóranos esas cosas que no vemos el resto de los mortales y que solo ven los politólogos. Bueno, ojalá viésemos más cosas todavía. Bueno, analizáis. Eso es. He hecho en falta en todos los candidatos, aparte de Tudanca, que no utilizan para nada latiguillos ni tropos, es decir, arte del discurso. Lo utilizan mal, llevan el mensaje aprendido y de ahí no lo sacas. Luego, si nos fijamos en él, está acompañando las palabras con el movimiento del cuerpo, continuado, a diferencia de los otros dos candidatos que, sobre todo Mañueco, está bastante más estable en su sitio, como más adaptado ya al entorno, ¿no? Y sí que Tudanca tampoco utiliza mucho los gestos de las manos y demás. Eso sí, un acierto,
pide el voto al final del discurso. Y eso es lo que se basa. O sea, la eficacia de ese discurso tiene que ir a eso, a pedir el voto, y lo pide al final. Y una leve sonrisa me ha parecido percibir con leve también. sonrisa, efectivamente, pero justa, comedida. Pues vamos a ver ese remate final del candidato del Partido Popular, de Alfonso Fernández Mañueco. Me siento muy orgulloso de Castilla y León y de sus gentes. En cada rincón que visito me encuentro personas con ganas de crecer, con ganas de transformar esta tierra, tanto en el campo como en la ciudad. Sé hacia dónde dirigir nuestros pasos para lograr lo que queremos: una sanidad y una educación de primera, más apoyo a la familia y a la natalidad, una atención constante a las personas mayores que es de las mejores de Europa, también facilidad de acceso a la vivienda y al transporte colectivo. Por supuesto, impuestos bajos, que es la mejor manera de recuperar económicamente y de conseguir empleo estable. Yo ofrezco un gobierno serio y coherente. Estoy con ganas, las mismas ganas que me encuentro en cada lugar donde visito, y por eso me atrevo a pedirle su voto y su confianza para seguir construyendo juntos Castilla y León y España. Lo mejor está por llegar. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, también pide el voto, efectivamente. Fernández Mañueco, guiños al campo y luego ese entusiasmo que él dice que tiene para volver a ser presidente de la comunidad. Y muy acertado en iniciar el discurso con empatía, buscando esa idea de que él es un candidato que ha estado a pie de calle y demás, buscando ese acercamiento con el ciudadano y esa interacción, ese feedback, ¿no?, que tiene que haber entre político y ciudadano. Y luego también tiene eslogan: lo mejor está por venir. Eso también es importantísimo en ese minuto, el eslogan y esa empatía. Yo sería lo que destacaría, y sobre todo eso, que ha estado fijo, no se ha movido para nada, con las manos ha gesticulado lo justo y ha mantenido más o menos la expresión en la justa medida. Lo veo muy bien. Pues vamos a ver el último candidato, que es Francisco Igea, cómo ha sido su minuto de oro. Miren, esta es una convocatoria de las primeras veces. Es la primera vez que se acorta una legislatura, es la primera vez que hay unas elecciones en solitario y es la primera vez que se hace desde la mentira, desde el interés ajeno y desde el bochorno. Pero también es la primera vez que hay una legislatura en la que su gobierno se dirige a ustedes como seres adultos, con responsabilidad. También es la primera vez que este gobierno lidera los rankings de transparencia, que es un agente político de primer orden en este país. Es la primera vez que se afrontan los problemas esenciales de nuestra comunidad. Es la primera vez que hay un gobierno con profesionales, no con gente dedicada a la política toda su vida. Es la primera vez en que ustedes pueden elegir entre la honestidad y la mentira. Por eso les pido que se levanten el 13 de febrero, que salgan de su casa y que vayan a votar, para que no sea la última vez que pueden elegir entre la honestidad y la mentira, para que no volvamos al estanque dorado del que salimos hace 2 años y medio. Pues tono completamente diferente, lleno de reproches, ¿no? Enfadado, también pide el voto. Pide el voto, pero general. No lo pide hacia su partido, sino que la gente vaya a votar. Apela a ese voto general. Sí, a evitar un alto porcentaje de abstención, ¿no? Es un mensaje con más fuerza, se le ve más potente en ese sentido, y lo que no entiendo es el eslogan de la primera vez, ¿no? La primera vez me recuerda un poco a lo de recuerda de Pablo Iglesias, ¿no? No sé qué sentido tiene. Quizá que tiene que haberle dado un punto de esa primera vez, qué es lo que supone que estemos en esta situación, esta primera vez o algo así. Y mira mucho los apuntes, si nos fijamos bajan continuamente la mirada, y los otros 2 candidatos no lo han hecho tan marcadamente como Igea. Y luego busca el binomio honestidad-mentira, o sea, mi partido, mi candidatura es honesta, y la de los demás es la mentira. O sea, no dice la mentira del PP ni la mentira del PSOE. O sea, ya lo hace general. Bueno, pero a buen entendedor, ¿no? Pocas. Bueno, pero aún así, el matiz tiene que verlo el ciudadano, ¿no? Yo, si no me dicen que soy directamente el ofendido, pues entiendo que son los dos. Porque dice honestidad o mentira. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. La fiscalidad y la bajada o subida de impuestos ha enfrentado a Mañueco y Tudanca. Igea se ha aliado con el candidato del PP en este asunto. Mañueco dice que Tudanca los subirá, como hace el gobierno, y el socialista le responde que solo le quita los impuestos a los ricos. 30 años tuvo el PP para quitar los impuestos de sucesiones y donaciones, hasta que no llegamos
nosotros no fue capaz de hacer. El señor Mañueco habla de bajar impuestos, lo que dice es que quiere convertir esto en un paraíso fiscal para los ricos, pero sus promesas tampoco son creíbles. Es que ha votado 2 veces, han votado ustedes 2 veces en contra de las rebajas fiscales en el medio rural de Castilla y León. Esta señora que está aquí es la ministra de Hacienda de Pedro Sánchez y dice que bajará el déficit fiscal con una subida masiva de impuestos. Esto es lo que va a hacer el candidato Tudanca. Esto es lo que va a hacer, esto es lo que nos espera a las personas de Castilla y León. Miren, cada vez que escuchen al señor Mañueco hablar de bajadas de impuestos, añadan solo a los que más tienen. El único impuesto que han bajado es a 700 personas en esta comunidad autónoma, a los 700 herederos más ricos. Usted promete cosas, pero cuando llega la hora de cumplirlas y están en el presupuesto, prefiere convocar a elecciones para que así tenga algo que prometer. Tengo la bajada más ambiciosa de la historia de esta comunidad. Hemos hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones. Y todos los beneficios fiscales van a dejar en los bolsillos de las empresas y familias 500 millones de euros. Bueno, y donde han bajado al barro los 3 candidatos ha sido en el bloque de Regeneración Democrática. IGEA ha lanzado una sospecha sobre un encuentro del consejero de Sanidad con una empresa a la que se le ha licitado 800 millones y no se hizo público. Mañueco, por su parte, ha dicho que el único que ha estado sentado en un banquillo de los 3 ha sido el candidato de Ciudadanos. Le he hecho una pregunta directa. Hay un alto cargo de su gobierno que ha incumplido el código ético, que se ha reunido con un licitante de un contrato de 800 millones sin que figure en su agenda pública. Y le pido una respuesta. Bueno, yo no voy a entrar en este juego de insultos y descalificaciones personales ni todo este tipo de situaciones que están comentando estas 2 personas. Pero, señor presidente, insisto, hay un incumplimiento del código ético en su gobierno. ¿Va usted a hacer algo o no lo va a hacer? No, aquí se está inventando una serie de conversaciones que yo, las conversaciones privadas, lo que tendrá que hacer es aclararlas con quien las ha tenido. No tengo nada más que decir. Es que ni siquiera han acabado con la administración paralela, con esos chiringuitos que existen en Castilla y León y que lastran nuestro desarrollo. Ha habido acuerdos que han sido traicionados por falta de regeneración, por la corrupción del Partido Popular, por la falta de palabra del señor Mañueco. Por eso a mí me parece insoportable lo que está pasando en Castilla y León. Si es que el mayor ataque que ha tenido esta comunidad a la democracia fue su moción de censura, porque me habla a mí de convocar elecciones cuando es la 5ª que se convoca. Usted puso una moción de censura, que eso fue un ataque a la democracia, una moción de censura sustentada en tránsfugas, y eso es algo inaceptable. Bueno, antes de entrar en el debate en cuestión y sobre todo esa sospecha que ha lanzado Francisco Igea sobre esa empresa a la que se le ha licitado 800 millones y que no ha pasado por la transparencia, es decir, que el consejero de Sanidad no lo ha hecho público, yo no sé si os habéis percatado que Francisco Igea se dirige a Alfonso Fernández Mañueco como presidente, no como candidato. Yo no sé si eso es un error de estrategia de bulto. Bueno, o a lo mejor es la costumbre, ¿no? Es la costumbre. Sí, la costumbre. Nos pasa a nosotros incluso, yo creo, a veces. O intencionado, de la misma manera que en su minuto de oro dice intencionadamente este gobierno. O sea, parece que hemos estado con 2 gobiernos y no nos hemos enterado, porque los 2 han reivindicado la tarea de gobierno en la parte que más les... Pero... Claro, es que es una tarea conjunta de gobierno, eso por mucho que quieran tirar para un lado o para otro, es una labor conjunta, en lo bueno y en lo malo. A mí, respecto a la denuncia de IGEA, cuanto más lo escucho, peor me parece. Es decir, hasta 3 veces ha hablado de esa reunión. Es lo que dice es que el consejero de Sanidad se reunió con una licitante de 800 millones de euros, una empresa de transporte sanitario. Pero no sé si es una de las posibles candidatas a ese contrato o que ya se ha adjudicado ese contrato a esa... o sea, que al final cuando dices las cosas sin decirlas... concretamente, siembras una duda que a lo mejor no... Yo entiendo que puede que seguramente busca un golpe de efecto, que es lo que buscaba en ese punto, pero estamos hablando de que ¿qué hemos pensado inmediatamente cuando hemos escuchado eso? Estamos hablando de una irregularidad, estamos hablando de corrupción, y luego resulta que cuando responde a la pregunta formulada por los periodistas después del debate, dice que él no tiene constancia de ninguna irregularidad. Bueno, lo que habla es de que la ilegalidad, digamos, o sí, de no formar parte de una anotación que no lo ha incluido en la agenda pública. Me parece de suficiente grueso
como para tomárnoslo más en serio. Sí, de hecho, las fechas no te cuadraban, Marisol, antes. Mirabas ahí 23 de estábamos diciembre. mirando, Se autoriza la licitación es el 9 de diciembre. claro. La licitación se produce el 9 de diciembre. Se autoriza el gasto, por lo que yo he podido ahora en diciembre, pero lo que no se queda claro es si al final se ha adjudicado ya, si se ha adjudicado a este señor con el que se reúne el consejero, o todavía no se ha adjudicado, o está por adjudicar. Entonces, cuando sueltas esta bomba, a chascarrillo de bar, ¿no? Un poco. Claro, lo que está diciendo IGEA es que no ha aparecido en la agenda del Gobierno. A lo mejor hay otros encuentros de otros... El propio IGEA a lo mejor no puso en su agenda otros encuentros que tuvo en otro momento. No lo sabemos, pero además es una reunión que se produce el 23 de diciembre. Han pasado días desde el 23 de diciembre. ¿Cuándo ha tenido conocimiento el señor IGEA de esa reunión y por qué espera el debate para denunciarlo? Ha tenido numerosísimas oportunidades de decirlo y luego, si sospecha que ha habido algo más, pues ¿sabes lo que se consigue con esto? Que al final del debate quede esta sospecha y ya se empiece a hablar de un asunto y es una estrategia también. Suena un poco a la desesperada por parte de Francisco Igea este tipo de lanzamientos públicos en un debate importante como este. Suena tendido político, ¿verdad? A lo que le llaman habitaciones llenas de humo, que son las cosas que tratan los políticos en bambalinas y de repente sale a la palestra. No creo que tenga más significación que eso, ¿no? Pasa que utilizarlo en el debate es muy arriesgado. No hemos hablado de fiscalidad, sí que me gustaría tener una breve reacción vuestra. ¿Ha quedado claro quién sube los impuestos, quién los baja? ¿Qué todos los bajan. Todos los bajan. Tampoco hay mucho que discutir desde el momento en que ya se sabe qué línea defiende el PSOE en fiscalidad y qué línea defiende el PP. Esos de ahora en Castilla y León, en Huesca y de hace 20 años también. O sea, eso ahí no hay nada. Pero ha sido muy reciente el anuncio del Partido Socialista, el Gobierno Nacional, diciendo que iba a subir los impuestos. Y es verdad que esta comunidad se ha caracterizado muchas veces por una bajada de impuestos. No sé si solo a los ricos, a mí me parece eso también un poco exagerado. Sí, pero el PP la política liberal, digamos que se caracteriza por bajar los impuestos directos, aunque luego te los meta por los indirectos, que esa es otra contrapartida. En el caso del PSOE, creo que además desde el minuto 1 sí que han admitido que para financiar los servicios públicos es necesario aumentar sobre todo determinadas rentas. Creo que ahí no había, novedad. Que unos apuestan por reducir el gasto y otros lo que he echado de menos quizá es que no se haya introducido el tema de la financiación autonómica, porque de la financiación autonómica sí que dependen muchas de cómo vayan a funcionar esos servicios públicos que se pretenden. Lo ha introducido el señor Igea en ese caso, sí. El decir que lo que había que modificar es la financiación, no por ciudadano, no por persona, sino también teniendo en cuenta la extensión del territorio. Y me parece un error, porque además un error estratégico por parte de Luis Tudanca y de no haber insistido más por parte de Francisco Igea en ese asunto, porque hace pocos días veíamos a Mañueco ayusizarse, ser proactivo en esa tarea, ¿no? Lo ha soltado así también. Y precisamente el modelo de financiación autonómica que defiende Ayuso y el que defiende Castilla y León se parecen como un huevo a una castaña. Y vamos ya por el último bloque, el problema que no nos abandona, como ya saben, la despoblación, un tema de plena actualidad en esta campaña, con el campo y el medio rural en el punto de mira de todos los partidos. Y claro, ha salido a reducir la polémica de las macrogranjas, la calidad de la carne, ha sido el asunto donde más tiempo han tenido para debatir. Sí, es verdad que en este país hay enormes desequilibrios, en ningún sitio como en Castilla y León, en cuanto a despoblación y en cuanto a desequilibrios. Por eso hemos defendido siempre Castilla y León, por eso hemos defendido que hubiera un proceso de descentralización que ya empezó el presidente José Luis Rodríguez Zapatero aquí, con el Instituto de Ciberseguridad en León, con la Ciudad de la Energía en León, con el Centro de Enfermedades Raras en Burgos. ¿Por qué se cerraron de manera precipitada las térmicas y las minas en León y en Palencia? ¿Por qué se ha atacado el azúcar? ¿Por qué se ha generado un problema con el lobo? ¿Por qué se ha atacado el sector del vacuno? ¿Le preocupa tampoco la despoblación? Que ha dado una cifra que es falsa. No es 2018 el primer año de balance positivo, es 2020. Repásese, por favor, las cifras del INE. Tómese los problemas de verdad con un poquito más de seriedad. El problema que existe es que en nuestra comunidad autónoma, como en todas las sociedades avanzadas, hay más defunciones
que nacimientos. Por eso queremos apostar por la natalidad. Y vamos a apostar con un cheque bebé entre 1.500 y 2.500 euros en función de si tiene 1, 2, 3 hijos o más. Que ahora me hable del cheque de bebé con las cosas que dijo el Partido Popular del cheque bebé cuando le puso en marcha el Gobierno de España, ¿eh? Bueno, vamos a ir por partes. Lo promete Ayuso y eso está de moda. Lo que promete Ayuso, el señor Mañueco lo hace al día siguiente. Bueno, el Gobierno se han reprochado unos a otros la falta de solución a los problemas de la despoblación y ha salido al principio de este bloque el tema de las macrogranjas. Las polémicas declaraciones de Garzón de hace un mes siguen coleando a día de hoy. Bueno, en fin, va a ser el tema, no sé si más importante de la campaña, no sé si lo veis así. Pero bueno, el Partido Popular, desde luego, que lo está exprimiendo muy bien, ¿no? Yo creo que ha bajado un poquito el tono en estos últimos días de campaña con el tema de las macrogranjas y de todo el tema. Bueno, yo te recuerdo que Pablo Casado hoy ha estado en Guijuelo, ¿eh? Sí. Claro, pero es que eso es... Le ha cogido ganas. De calidad. No, están recorriendo granjas y bueno, todo. pero el lugar elegido... Claro, que es verdad que desvirtúa un poco el problema, que es un problema muy grave, el de la despoblación, y no creo que tampoco sea un problema que pueda solucionar solo una comunidad autónoma. Mañana tendremos 20 millones de personas en las redes sociales haciendo memes, comentando y demás, y seguro que sale el meme de Tudanca diciendo que la Ciudadana Energía está en León. Si hubiera dicho la provincia de León, ha dicho que era yo que vengo de León, Ponferrada, pues tengo que decirlo, porque si no al final... Bueno, Pedro, creo que he llamado Pedro Sánchez a Luis Tudanca también, ¿eh? Bueno, pueden cometer algún error, también se puede equivocar en la fecha, como le reprochaba Igea Mañueco, que no es el 2018. Lo del ternerillo también saldrá seguramente algún meme y demás. Y bueno, de las garrapatas está muy bien. Las garrapatas pero de todas maneras, fíjate, es que se habla de saldo migratorio y tal, pero es que, a ver, no se da cuenta de que a lo mejor la población que está volviendo es la población que se está jubilando, es decir, cuánta mano activa de los efectivos que se marcharon vuelve. ¿Cuánta vuelve con un empleo? Es que esa es la cuestión, y esa es la cuestión que no se aborda. Claro, y el problema educativo. Estamos invirtiendo muchísimo dinero en educación y luego lo aprovechan otros países que cogen nuestros profesionales para que ejerzan esa actividad. Y aquí en España no buscamos una solución patente a esto. Precisamente un sector estratégico para España sería la sanidad. Prestar unos servicios sanitarios a nivel internacional, que pudiese venir la gente a hacerse aquí tratamientos etc., sería una estrategia y un buen sistema económico. Bueno, pues es la 1:05 de la noche. No me gusta terminar así de forma tan seria, porque estos debates electorales son muy serios, pero también tienen su hueco y su apartado para el sentido del humor. Hemos recopilado algunas de las mejores anécdotas de este debate electoral. Vean. Es una chirigota, ¿no?, en la que unos señores en castellano se pasean por prados verdes rodeados de ternerillos. La verdad es que el señor Casado va a acabar con garrapatas si no anda con cuidado. En el año 2004, Zapatero. ¿Sabe quién es, señor Tudanca? Zapatero, el que fue presidente de gobierno, que viene a echarle... Señor Zapatero, si no le importa. Señor Rodríguez Zapatero... Que diga señor Sánchez. Al señor Tudanca le han interrumpido ya 3 veces. Le recuerdo que puede también usted, si lo considera oportuno, entrar educadamente en el debate cuando lo considere. Lo que es necesario... la palabra, si no le parece mal. Y quien preside el gobierno, quien lo ha presidido estos 3 años, he sido yo. Eso está de moda. Lo que promete Ayuso, el señor Mañueco lo hace al día siguiente. 30 megas. Y en el año 25, 100% de megas en el 100% de municipios. Me gustaría que no me quiten los 20 segundos que tenía. Sí, lo que quiero decir es que... ¿Le han quitado? ¿Perdón? ¿Que le han quitado 20 segundos? Más o menos. Usted dice que le han quitado 20 segundos. Me parece que no es así. Pero en cualquier caso, el moderador le va a conceder una mínima intervención antes de que cierre el señor Igea, pero no le han borrado 20 segundos. Adelante usted. Kinesia pura, decías, Pedro. Y hay una frase buenísima con esto que habéis puesto aquí. Voy a hacer, como hay muchos periodistas, aprovecho, ¿no? Hace tiempo se decía que los políticos comían con los periodistas y ahora son los periodistas los que se comen a los políticos, con estas cosas. Bueno, pues a estas horas de la noche los periódicos están ultimando ya sus artículos y portadas para que lleguen mañana en hora a los kioscos. Y vamos a ver los titulares de las principales cabeceras regionales. Las tengo aquí en mi poder. Empezamos por el diario El Mundo. Mañueco ofrece unidad y Tudanca pide
Cambio, la foto es para Mañueco y Tudanca. No aparece Francisco Igea porque, bueno, como sabéis, saben ustedes, estaba en casa. Vamos con el norte de Castilla. Nadie gana el debate de la pandemia. Tudanca y Igea esgrimen los casos de corrupción contra Mañueco, que pide que dejen trabajar a la justicia. Los socios de la fallida coalición se disputan el liderazgo contra la COVID, con foto para los tres candidatos. Seguimos con el diario ABC, en sus páginas de Castilla y León. Ahí lo vemos, el duelo entre Igea y Mañueco acapara el primer debate electoral. El candidato de Ciudadanos pelea al del PP los méritos del gobierno de coalición y Tudanca llama al cambio. La obligada participación telemática del dirigente de la formación naranja restó dinamismo a la contienda. Y por último, el diario La Razón, también en sus páginas de Castilla y León. Mañueco aguanta los ataques de Igea y Tudanca. El candidato popular defiende la gestión de su gobierno durante la pandemia ante los desprecios socialistas a esta tierra. Pues como decíamos, a 2 minutos de la 1 de la noche terminamos ya este post-debate. Muchas gracias a todos. Estamos 3 horas y media hemos estado aquí, ¿no? Ha estado bien. Ya es. Bueno, pues muchas gracias a todos. Marisol, feliz vuelta a Zamora. Pues muchas gracias. El que más lejos se va es Pedro, que se tiene que volver al Bierzo. Bueno, podrás dormir aquí hoy en Valladolid, ¿no? Hoy hay que descansar. Voy a dormir bien, voy a dormir bien. Margarita, hacia Ávila, ¿no? Allí vamos. Y Eduardo, que también se va a Zamora. Ahora mismo. Bueno, hoy tengo a 4 tertulianos, cada uno de una punta de la comunidad. Muchas gracias, de verdad, a los 4. Ha sido muy interesante contar con vosotros. Gracias por el trabajo, que creo que habéis hecho un gran trabajo. Y vuelvo a contar con vosotros en breve, que hay muchos especiales que hay que hacer todavía. Gracias a ti. Bueno, y nosotros, pues nos vamos. Termina este debate, este es el primer debate electoral. Ya saben que el siguiente será el 9 de febrero, muy cerca ya de las elecciones, y lo producirá esta casa, Castilla y León Televisión. También tendremos un predebate y un postdebate para analizar todos los detalles. Ha sido un placer teneros ahí pegados tanto tiempo. Ahora toca descansar. Adiós, buenas noches.